Es la segunda vez que se realiza de manera virtual por la pandemia y esperemos que el próximo año vuelva a ser en nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Es un gusto tener con nosotros, voy a nombrar a la coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia. También está con nosotros el doctor Francisco Trigo, coordinador de Asuntos Internacionales de la CRAI. Y por supuesto, nos da mucho gusto que estén los embajadores de África aquí en este espacio virtual. Saludo a la Embajada de Argelia, a la Embajada de Egipto, a la Embajada de Sudáfrica y al representante de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática. Bien, pues siguiendo el protocolo, le voy a dar la palabra al doctor Francisco Trigo que dé sus palabras. Por favor, doctor Trigo, le paso el micrófono. Como no, muchas gracias, doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por presidir este evento. Doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Distinguidos embajadores de las repúblicas de Egipto, Argelia y Sudáfrica que nos acompañan. Muchas gracias por el tiempo para acompañarnos en este importante evento. Es importante señalar que en los últimos años la UNAM ha tenido un creciente interés en acercarnos a los países de África, conocernos más y fortalecer esta relación que se llama relación sur-sur. Una prueba de este acercamiento fue el establecimiento de un centro de estudios mexicanos de la UNAM en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, en Sudáfrica, desde hace varios años, que nos permitió acercarnos desde ahí al continente africano. Ha habido desde luego acercamiento con otros embajadores, con otras universidades del continente africano, en particular con Marruecos, con Egipto, ha habido también importantes acercamientos. Así que nos da mucho gusto que estos eventos anuales que organiza el UEA se sigan manteniendo, donde se han analizado históricamente aspectos políticos, sociales, económicos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, posibilidades de acercamiento que mucha falta nos hace. Así que muchas felicidades, doctora Alicia Girón, por la organización de nuevo de un importante evento de acercamiento con África y que sea una ventana para la comunidad universitaria que nos permita conocernos más en esta relación sur-sur y pues deseo toda clase de éxitos en este evento, al igual que los anteriores. Muchas gracias, señores embajadores, muchas gracias por el tiempo que dedican ustedes a esta actividad y platicarnos sobre sus experiencias. Se los agradecemos. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Trigo, y le damos la palabra a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Por favor, doctora Valencia. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Saludo con respeto, pero también con afecto a los embajadores de Egipto, Sudáfrica, Argelia, al representante de la República Árabe Saharaui Democrática, también aquí presente. Saludo también al doctor Francisco Trigo, coordinador de Asuntos Internacionales de nuestra UNAM y quien ha sido un gran impulsor de este gran programa liderado por la doctora Alicia Girón, el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y desde luego al doctor José Luis Gázquez, quien se encarga justamente de este gran continente del que tanto tenemos que aprender. Un continente pleno de diversidad cultural, lingüística y de fortalezas enormes y que hoy celebramos el Día de África. Gracias a Alicia y a su gran equipo de trabajo, hoy África está en nuestra UNAM. Nosotros también hemos estado allá y con un tema que no podemos dejar pasar, COVID-19 y vacunas.
que son un reto para todos en este acontecimiento que es total en la medida en que implica todas las dimensiones de nuestra existencia y es global. Y que se ha dado ya estamos escuchando, así como se hablaba de la década perdida, se habla hoy de la década COVID, una década en donde el COVID-19 seguirá presente, más allá del término de la vacunación, que ojalá pueda ser una vacunación igualitaria, mundial y al alcance de todos los países. Pero las secuelas en todos los órdenes de nuestra existencia, en particular las secuelas en términos de empleo, ingreso y crecimiento económico, se dejarán ver por lo menos por toda esta década. En ese sentido, pues es un tema obligado y que tiene gran interés para nosotros y en esta nuestra vinculación que esperemos se vea acrecentada y fortalecida con África. Muchísimas gracias, nos honra su presencia, señora embajadora, señores embajadores, señor representante de la República Saharaui, y con estas palabras doy por inaugurado el Día de África, COVID-19 y Vacunas, un webinar que ya se adivina que será magnífico y enriquecedor para todos quienes siguen los canales por los que se transmiten los eventos del PUEA en nuestra UNAM y que nos siguen de todo el mundo. Felicidades, doctora Girón, por esta iniciativa. Felicidades al gran equipo que siempre la acompaña de jóvenes entusiastas. Desde luego, doctor José Luis Gázquez, organizador de este evento también, y pues damos por inaugurado este evento que esperamos sea uno de muchos más que están por venir. Muchas gracias. Así es, pues muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia, por sus palabras para inaugurar este conversatorio sobre COVID-19 y vacunas, especialmente relacionado con el continente africano, pero definitivamente que África y América Latina y México, con todas las representaciones que tenemos de las embajadas, pues tenemos muchísimo en común. Y uno de los factores que a mí sí me gustaría señalar antes de pasar al acto académico que va a moderar el doctor José Luis Gázquez y que ya está aquí con nosotros el embajador de Egipto, el embajador de Argelia, Marruecos, perdón, no pudo venir, pero está el representante de negocios de la República Árabe Saharaui y también el embajador de Sudáfrica, aunque no va a participar, pero sí están presentes. Sí quisiera mencionar que uno de los efectos de la pandemia y sobre todo lo que ha venido a hacer el SARS, el COVID, pues es precisamente demostrar o enseñarnos las desigualdades que existen en tanto en América como en África. Y es precisamente no solamente los sistemas de salud, sino también ahora las desigualdades para recibir las vacunas. Y que este tema tan importante, pues es muy importante la cooperación sur-sur, y por eso que bienvenido al programa este tipo de actividades, porque si bien son programas académicos, es un programa que está sembrando la curiosidad, el interés por aprender tanto de África como África puede aprender de México, y esas prácticas, como ahora se mencionan, las buenas prácticas, pero también los errores en que han incurrido, sobre todo en políticas públicas, nuestros países al dejar un sector tan importante como la salud y la educación, y más allá el acceso al agua tan indispensable para nosotros. Es un tema candente, me gustaría seguir platicando. Yo traía aquí algunas notas de último que hice solamente hace algunos minutos al ver la inauguración del Congreso de LASA, de la Latin American Sociological Association, que fue ayer, y que, bueno, hace un año LASA lo dedicó precisamente a esa relación tan estrecha que tiene África con América Latina.
pero oyendo las palabras de Gioconda, la presidenta de LASA, pues era como si estuviera hablando también de África y de todas aquellas desigualdades que tenemos en el sur global y que también se han ido cosechando y se han ido insertando en los países del norte global, pero que a final de cuentas hay grandes desigualdades para todos y la pobreza se profundiza. Y por supuesto, como ya lo ha dicho CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, estamos viviendo una nueva década perdida, de la cual pues tendremos que tener la imaginación para podernos recuperar lo más pronto posible. Con esto le doy el micrófono al doctor José Luis Gázquez. Doctor, adelante, bienvenido y bienvenidos a todos los embajadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valencia, muchísimas gracias, doctor Trigo, y pues en buena hora iniciamos nuestro conversatorio. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Girón. Antes que nada, pues darles la bienvenida a nombre de la UNAM a este Día de África en la UNAM. Contamos con la presencia de distinguidas personalidades diplomáticas con nosotros, representantes de países africanos. Conmemoramos también hoy el 58º aniversario de la fundación de la Unión Africana, previamente Organización de la Unidad Africana, y efectivamente hoy abordamos un tema de mucha actualidad y de mucha pertinencia y de mucha relevancia, ¿no? Que es el tema de las vacunas en el contexto de la pandemia y su distribución en los países del sur, ¿no? En este caso, pues abordaremos las cuestiones relativas, ¿no? a la distribución y al acceso de algunos países africanos. Sin más preámbulos, pues me gustaría presentar al que va a ser nuestro primer ponente, ¿sí? Está con nosotros el señor embajador, el excelentísimo señor Khaled Shama, quien se desempeña desde julio de 2020 como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe de Egipto en los Estados Unidos mexicanos y embajador no residente en Belice. Anteriormente se desempeñó de 2011 a 2011 como embajador de Egipto en Austria y representante permanente ante las Naciones Unidas, el OIEA y otras organizaciones internacionales en Viena. Se incorporó al servicio diplomático egipcio en 1988 y anteriormente sirvió en las embajadas de Egipto en Brasil y Sudáfrica. De 2003 a 2007 se desempeñó como consejero en la misión de Egipto ante las Naciones Unidas en Nueva York, como representante de la primera comisión de la ACNUR, Desarme y Seguridad Internacional, y del C-34, Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ocupándose también de asistencia humanitaria y el Consejo de Seguridad. Durante este periodo se desempeñó como negociador principal de la Conferencia de Revisión del TNP de 2005 y su proceso preparatorio, el documento de la Cumbre Mundial de 2005, así como el documento de la Cumbre del MNOAL de 2006 y el Instrumento Internacional para el Marcaje y Rastreo de Armas Pequeñas y Ligeras. Durante el periodo 2008-2011 se desempeñó como viceministro adjunto de Relaciones Exteriores para Asuntos de Desarme. Lideró los preparativos y la participación en reuniones internacionales, regionales y bilaterales sobre desarme, no proliferación, usos pacíficos de la energía nuclear y otras amenazas a la paz y la seguridad internacional, así como el terrorismo y las amenazas transnacionales. De 2018 a 2020 se desempeñó como director de Cooperación Internacional en el Ministerio de Planificación, Seguimiento y Reforma Administrativa, supervisando la elaboración e implementación de proyectos de cooperación en reforma administrativa, políticas públicas y gobernanza, gobierno electrónico y economía digital. Bueno, pues es un honor tenerlo aquí con nosotros y le cedo la palabra por los próximos 20 minutos en los que pues esperemos nos pueda compartir la visión desde un país tan importante, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Doctor José Luis Gázquez, muchas gracias. Creo que tomó más de 2 minutos
para leer el CV, pero permítame, antes de que nada, de agradecer al UNAM, y sobre todo a la profesora Alicia Gerón, también a usted, doctor José Luis Gásquez, al doctor Guadalupe Valencia, por la iniciativa de organizar este seminario celebrando el Día de África. Cabe mencionar que, pero que conozca, es la única iniciativa en todo México este año 2021 en celebración del Día de África. Esta iniciativa del UNAM es muy interesante y muy importante por varias razones. Por primero, el fato de que venga de uno de los más destacados centros de conocimiento de México y de América Latina. Y esta iniciativa nos daba la oportunidad de pensar en vías de cómo podemos lanzar y avanzar relaciones de cooperación e intercambio cultural y educativo, y de esta manera ampliar el conocimiento del público mexicano sobre África. Segundo, porque el enfoque de la celebración del Día de África este año tenga como tema el arte, cultura y herencia, herramientas para construir el África que queremos. Y por fin, porque la iniciativa del UNAM nos permite de poder meter el enfoque al intercambio cultural, científico y educativo, y no solamente al intercambio económico y comercial, importante como es, pero no debía ser el único mirador al continente de África. Claro que hablando de África en 2021, yo personalmente iba a preferir destacar más el tema de estas relaciones culturales, científicas y educativas, aun porque en el caso del COVID-19, África no fue el epicentro de esta pandemia. Todavía, platicar del COVID-19 nos daba la oportunidad de platicar de los esfuerzos en África de enfrentar la pandemia y también de las posibilidades de cooperación técnica y científica. Es por esto que voy a empezar hablando un poco sobre los esfuerzos africanos en enfrentando la pandemia. Cabe iniciar mencionando lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas, que hasta ahora África recibió una cantidad de vacunas que no supera el 2% de la oferta internacional de vacunas. Este 2% es para una población que alcanza casi 1.36 billones de personas, de una población mundial de 7.9 billones de personas. Mismo así, los países de África han desempeñado esfuerzos para remediar e enfrentar el avance del COVID-19, estableciendo el African Union COVID-19 Response Fund y dando apoyo al Centro Africano para el Control Sanitario y Prevención, con fondos que alcanzan hasta ahora 4 millones y 2 millones de dólares respectivamente, y que han beneficiado 31 países africanos. Apoyando los esfuerzos del African Vaccine Acquisition Task Team, equipo africano de adquisición de vacunas, incluso a través del avance en países como Egipto en la producción nacional de la vacuna, que forma parte de los esfuerzos nacionales y del continente para coordinar las políticas sanitarias necesarias. Es un desafío global, mundial. África está haciendo su papel en intentando proteger sus poblaciones, pero todavía el desafío continúa en el mundo entero. Ahora, en los próximos minutos, quiero platicar en breve sobre lo que África ha atingido en el periodo anterior a la pandemia,
y sobre todo en el periodo 2019-2020, el periodo de la presidencia egipcia de la Unión Africana. En el ámbito de paz y seguridad, la construcción y desarrollo post-crisis ha sido un enfoque de la presidencia egipcia, con la fundación del Centro Africano para la Construcción y el Desarrollo Post-Crisis en el Cairo, con un mandato de diseño e implementación de políticas que aseguran la estadía nacional del proceso de recuperación post-conflicto. También el lanzamiento del Foro Aswan para la Paz y el Desarrollo Sostenible como plataforma de deliberación entre los líderes africanos y los demás stakeholders en el avance de recomendaciones y soluciones políticas. En el área de desarrollo de infraestructura, ha sido lanzado el mercado africano único de electricidad en la 34 sesión del Consejo de la Unión Africana. También, Egipto está liderando esfuerzos para la construcción de la autopista panafricana, llamada Cairo Cape. En el campo de desarrollo económico también, la presidencia egipcia consiguió finalizar el tratado y el lanzamiento de la zona africana de libre comercio. En el área de política y desarrollo social, ya tomando conciencia de la importancia del papel de la juventud y la mujer en el diseño del futuro de África, a través de políticas de desarrollo inclusivos, han sido puestos diversas iniciativas como el Foro de Juventud, con el objetivo de garantizar la participación de la juventud y de la mujer en la planeación y ejecución de dichas políticas. África está avanzando y fortaleciendo lazos de cooperación con los otros países y regiones. Y creo que tenemos una gran oportunidad ante nosotros para fortalecer la cooperación entre África y México. A través de esta iniciativa del UNAM, como un primer paso, que podría ser seguida de una serie de eventos y encuentros que gustaría proponer a la doctora Alicia Gerón y a la UNAM con el objetivo de discutir las posibilidades de cooperación México-África. Los elementos que yo vengo de decir es simplemente los títulos de algunos avances que han sido alcanzados en África. En todas las áreas de cooperación entre países y regiones, creo que tenemos un enorme potencial de cooperación entre nosotros. Y por esto me permite de hacer esta propuesta a usted, doctora Alicia, de refletir sobre la posibilidad de organizar una serie de eventos, de seminarios, de pláticas sobre las diversas áreas en cual podemos trabajar juntos en fortaleciendo estas relaciones que existen entre África y México. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador Khaled Shamaa, por su presentación. Definitivamente, pues, este tipo de eventos pueden empezar a consolidar relaciones de cooperación entre pues, los países de la región, más allá, en este caso, de los canales tradicionales de cooperación con los países latinoamericanos y ensanchar el horizonte de posibilidades que nos permiten el desarrollo de relaciones más fructíferas con los países africanos y sobre todo, como lo mencioné anteriormente, con los líderes regionales, ¿no? del continente africano. ¿Sí? A continuación, nuestro siguiente ponente es el señor embajador Jamel Eddin Green, el representante de la Embajada de Argelia. Me permito también unos minutos para presentarlo.
De 1981 a 1983 fue secretario de Asuntos Extranjeros, Dirección Administración General y Dirección de Asuntos Políticos Internacionales. Fue secretario de Asuntos Extranjeros en la Embajada de Argelia en Buyumbura, Burundi, de 1983 a 1987. Ha sido consejero en la Embajada de Argelia en Moscú, encargado de Asuntos Políticos y de Prensa de 1987 a 1989. Asimismo, fue consejero en la Dirección General Asia-América Latina, en la Subdirección del Sudeste Asiático, en los años 1989-1990. También ha sido subdirector de Estudios y Legislación en la División Jurídica 1990-1993 y fue ministro consejero de la Embajada de Argelia en Roma de 1993 a 1997. De 1997 a 2001 fue embajador de Argelia en Luanda y también ha sido embajador de Argelia en Santo Tomé y Príncipe, residente en Luanda de 1998 a 2001. En noviembre de 2001 fue director de Asia Meridional y Septentrional en la Dirección General de Asia-Oceanía. De enero a 2004 a septiembre de 2005 fue director general de Asia-Oceanía. En octubre de 2005 fue embajador de Argelia en Pekín y en junio de 2006 fue embajador de Argelia en la República Popular Democrática de Corea, residente en Pekín. En agosto de 2006 fue embajador de Argelia en Mongolia, residente en Pekín, al igual que de octubre de 2010 a febrero de 2014 fue embajador consejero en el gabinete del señor ministro de Asuntos Extranjeros. De 2014 a 2018 fue director general de Asuntos Jurídicos y Consulares. Ha sido embajador consejero en el gabinete del señor ministro de Asuntos Extranjeros a cargo de los asuntos migratorios de 2018 a 2019 y actualmente es embajador de Argelia en México. Presentación de cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador fue llevada a cabo el 29 de septiembre de 2020. Bueno, sin más preámbulos, entonces los dejo con la presentación del embajador Jamel Eddin Green de Argelia. Gracias. Buenas tardes, doctora Guadalupe Valencia, doctor Francisco Trigo, doctora Alicia Girón, doctor José Luis Gásquez. Muchas gracias por la presentación. Agradezco por esa iniciativa del UNAM y por la invitación a participar a la celebración virtual del Día de África en la UNAM y también agradezco la oportunidad de presentar a usted un panorama sobre la situación sanitaria de mi país en su lucha contra la pandemia. Desde la aparición de los primeros casos de COVID-19 en Argelia, las autoridades argelinas tomaron medidas que se fueron adaptando gradualmente a la propagación de la pandemia. Entre ellas están la creación de una comisión de vigilancia y de seguimiento encargada de coordinar la respuesta nacional, el cierre de todas las fronteras y la suspensión de los enlaces aéreos y marítimos, la cuarentena sistemática de los casos positivos o sospechosos, el lanzamiento de una campaña de sensibilización de la población sobre la necesidad de respetar la distancia y mantener las barreras de protección, el cierre del café, restaurante y comercio, a la excepción de aquellos considerados como esencial, el cierre parcial o total de instituciones de formación en todos los niveles, centros comerciales, centros de culto, salón de fiesta, etc. La suspensión parcial o total de transporte en común público y privado, así como del tráfico ferroviario.
la anulación o aplazamiento de todas las actividades culturales y deportivas, reforzar el sistema de detección del virus, el confinamiento parcial o total y la imposición gradual del toque de queda a los departamentos más afectados por la pandemia. Paralelamente a estas medidas de emergencia, se decide igualmente tomar medidas a carácter social excepcional, entre las cuales están la repatriación de miles de ciudadanos argelinos bloqueados en el extranjero, una ayuda financiera a las familias necesitadas más afectadas por la pandemia, el aplazamiento del pago de los créditos bancarios vencidos a los clientes afectados por la pandemia, el lanzamiento de una amplia campaña de vacunación dando prioridad al personal de salud y a las personas mayores con síntomas de comorbilidad identificados. Todas estas medidas han permitido contener la evolución de la pandemia en Argelia, cuyo número de infectados se mantiene inferior a 200 casos por día y el número de decesos se limita a menos de 10 casos por día. En el ámbito multilateral, Argelia ha hecho un llamado a una mayor coordinación y cooperación internacional para dar una respuesta global a la pandemia. Ha colaborado con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuyendo a su respuesta global con una aportación de $100.000 americanos. Ha reiterado su pleno apoyo a la Organización Mundial de la Salud en su lucha contra la pandemia. Ha hecho un llamado a favor del acceso libre e equitativo de todos los datos a las vacunas. Ha alertado contra el fenómeno de nacionalismo de las vacunas. Ha expresado también su solidaridad con los países duramente impactados por la pandemia, invitando a las instituciones financieras internacionales y a los estados crediticios a reconsiderar los plazos de vencimiento y la reducción de la deuda de los países más afectados. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor embajador Jamel Eddin Green. Vamos a dar paso ahora a nuestro tercer y último ponente del día. Está con nosotros el representante de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Mukhtar Leboiji. Voy también a dar paso a leer su presentación. Él es licenciado en Economía en la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuenta con una maestría de Economía Internacional del Instituto Politécnico Nacional de México y un máster ejecutivo en Banca y Entidades Financieras del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Fue representante del Frente Polisario para Colombia desde el 2009 hasta 2020 y profesor de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de Girona. En 2008 fue profesor de Políticas Comerciales de la Universidad de Girona también.
De 2004 a 2007 fue profesor de Economía Internacional, Evaluación de Proyectos de Inversión y Finanzas Internacionales de la Universidad del Valle y la Universidad Internacional de Economía en la UNAM. Actualmente es encargado de negocios y ministro consejero de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México. Señor Excelencia Mushtar Leboiji, lo escuchamos con atención. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la UNAM, al PUA por la invitación, por la iniciativa. Voy a exponer una diapositiva. Así es. Muchas gracias por la invitación. Reitero al PUA, a Alicia, a Francisco, a José Luis la oportunidad. Desde luego es un honor y es un gusto estar con todos ustedes hoy. Respecto al COVID en el Sáhara Occidental, el ministerio encargado del tema, desde luego, es el Ministerio de Salud, además de toda la parte ministerial que se ocupa de toda la vida pública, por decirlo de alguna forma, en el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es este país que veis en el mapa, en el noroeste del África, al sur de Marruecos, al este de Argelia y al noroeste de Mauritania. Un país árabe hispanoparlante y que lamentablemente por la mala descolonización y ocupación militar por parte de Marruecos, no toda la población vive en el territorio. Por lo tanto, aquí la charla se va a circunscribir a la población que vive en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, al suroeste de Argelia. El Ministerio de Salud Pública en su página web informa de todo lo que hace. Desde luego, la mayor política pública en la sanidad y en todas las demás políticas públicas para nosotros es la prevención. Y por lo tanto, el mayor objetivo del Estado saharaui y del Ministerio de Salud saharaui es desde luego la prevención. El ministerio lo compone en varias dependencias, pero una de las políticas más importantes es la educación, promoción y sensibilización, control medioambiental, control del agua potable, veterinario, seguimiento de embarazadas, control de patologías y lucha contra la anemia y la desnutrición. Dentro de todas estas políticas públicas, por ejemplo, la vacunación para niños, para que puedan ver, esta es una pantalla de vacunación de niños saharauis. Hay un plan de vacunación anual que todos los niños en los campamentos obtienen para que simplemente vean el nivel de profesionalización a pesar del exilio y a pesar de los campamentos de refugiados. No obstante, desde los primeros días de que se conoció el COVID, desde el mismo 17 de marzo, se creó una Comisión Nacional para el Seguimiento del tema del COVID. Aquí está la imagen de la creación y la conferencia de prensa para la creación de la Comisión de Sanidad. La del medio es la ministra saharaui de Salud Pública y ahí está anunciando la creación. Desde ese primer momento también empiezan a crearse, a través de las políticas y sobre todo los mecanismos que mencioné con anterioridad, ciertas políticas de sensibilización. Hay que recordar que esta es una población desplazada, refugiada y vive en campamentos y por lo tanto las posibilidades reales de higiene, de salubridad también son bastante precarias. Y gracias a estas políticas de sensibilización, el distanciamiento para nuestra cultura no es fácil o no fue fácil hacer el distanciamiento una política pública, el no tocar, el tener que quedarse en casa y se empezaron a hacer una cantidad de campañas de sensibilización para que cada quien se quede en su casa, cada quien no se mueva y que no se tocan objetos, que no nos abracemos, que nos abracemos con el alma, como bien dicen también. Y empezó esta campaña de sensibilización también muy fuerte en la televisión y en la radio en cuanto a enseñar y a promulgar muchísimo más la higiene, el distanciamiento social, insisto. Hay que recordar que estos son campamentos y por lo tanto la arena, tocar objetos es parte casi del quehacer diario y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública empezó campañas muy
muy intensivas en todas las wilayas o provincias y dependencias del Estado saharaui para que los jóvenes, los hombres y mujeres de toda parte del Sahara Occidental respetáramos un poco más, desde luego, la higiene personal, el lavado de manos y la sana distancia. El Ministerio de Salud Pública creó una comisión, como dije al inicio, y la dotó no solo de material necesario para la lucha contra el COVID, sino que también creó los hospitales, aisló los hospitales, limitó la circulación entre las mismas wilayas y por lo tanto con ello también había que crear condiciones mínimas para que los campamentos puedan seguir surtiéndose de alimentos y de lo necesario para su vida diaria. También se hicieron campañas de sensibilización para el personal sanitario. Aquí vemos algunos cursos muy intensivos en test, en vacunación intensiva y sobre todo en detección del COVID-19. También tenemos una pequeña empresa de producción de medicamentos que ha tenido que readecuarse también ante la importancia del tema del COVID y empezar a producir genéricos en cantidades también importantes ante la tan importante y sobre todo tan preocupante situación. No obstante, como bien decían los embajadores con anterioridad, el Sahara es africano y aunque la situación no fue tan alarmante como lo fue en otras partes del mundo, no deja de ser, desde luego, preocupante. Los primeros reportes, el que vemos a la izquierda, es uno de los reportes que hace el Ministerio de Salud Pública. Desde septiembre, por ejemplo, del 20, teníamos 25 casos confirmados, teníamos 2 fallecidos y a 5 de mayo, para que vean la comparación, ya teníamos 707 casos confirmados y 41 fallecidos. No obstante, a que también el nivel de pruebas, el nivel de detección del COVID también ha mejorado en cuanto a pruebas rápidas y demás. También dentro del mismo plan en Naciones Unidas, en la Unión Africana, nuestra ministra ha participado en las conferencias que hace la Unión Africana en cuanto a seguimiento y tratamiento del tema del COVID. Hemos recibido 5.000 vacunas de donación de Argelia, que también ha instalado un campamento de urgencia desde los primeros días del COVID, ya que los campamentos se encuentran en este territorio. En pocas palabras, el Estado saharaui ha seguido una política mucho más de prevención debido a la fragilidad y debido a la realidad de nuestra situación. Sin embargo, tanto tratamientos, incluso campañas de tratamiento psicológico, como pueden ver en alguna lámina anterior, también se han podido dar. El nivel de vacuna sigue siendo pequeño, pero también relativamente importante en comparación con toda la región. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor Mustar Leboiji, por su presentación sobre la situación de la población saharaui en los campamentos de Tindouf. A mí me gustaría resaltar un aspecto de las 3 ponencias, ¿sí? Es poner el acento entonces en las iniciativas de la sociedad civil africana, ¿sí? Como uno de los factores, ¿no?, que han permitido que la epidemia, la pandemia no se esparza de manera como se ha esparcido en otros contextos, ¿no? Ahí tenemos el caso de la India, ¿no?, actualmente, y de las nuevas variantes, ¿no?, que también pues amenazan al resto de continentes, pero que hasta el momento parece ser que pues estas iniciativas, partiendo de la sociedad civil, pues han también jugado un papel importante para la contención del COVID-19 en África.
La otra cuestión que me gustaría resaltar es cómo paralelamente a esta cuestión, ¿sí? De una relativa contención de la pandemia en el continente africano, pues vemos en el acceso y la distribución de las vacunas, pues una serie de problemáticas familiares, ¿no? Con respecto a las relaciones que establecen los países africanos con el resto del mundo, ¿no? El dato que ofreció el señor embajador de Egipto, pues es lapidario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Solo 2% de la producción mundial de vacunas, menos del 2%, incluso señaló que está destinado para el continente africano, ¿no? Entonces, pues vemos que si bien en términos médicos, en términos de salud, pues no ha sido el continente más afectado, sí puede llegar a serlo en términos de las medidas globales que se han puesto en práctica para contenerlo y también en la cuestión de las vacunas, ¿no? También yo hoy en la mañana leía la prensa y también pues ahí está la cuestión de algunos países que sí han tenido acceso a las vacunas, pero que estas han tenido que ser desechadas porque estaban caducas, ¿no? O ya resultaban inviables, ¿no? Es el caso de Malawi, ¿no? Que recientemente tuvo que deshacerse de cerca de 20,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Entonces, pues, me parece que con las intervenciones que escuchamos el día de hoy, pues se reflejan estos dos aspectos, ¿no? Centrales de la evolución de la pandemia en África, ¿no? Las iniciativas y la fortaleza de la sociedad civil y por otra parte, pues esta problemática situación de acceso y distribución y uso de vacunas viables, ¿no? No sé si tenemos alguna noticia desde el foro, me parece que no. No sé si alguno de ustedes quisiera redondear algún punto que por supuesto, señor embajador Khaled Chama, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, doctor José Luis. Sobre el punto que acaba de mencionar de las vacunas, yo mencioné brevemente una área que puede ser un área de posible cooperación. Claro, sabemos que México está en la fase de producir la vacuna a través del acuerdo con Argentina, si no me engano es AstraZeneca. También tiene esfuerzos de desenvolver o desarrollar una vacuna nacional mexicana. En el mismo ámbito mencioné que nosotros en Egipto estamos también en casi la misma fase de producir vacunas internacionales en Egipto y también con tentativas de desarrollar una vacuna nacional. Y quería lanzar esto como una área posible de cooperación, tanto que estamos hablando del cómo enfrentar el COVID-19. La área de cooperación científica puede ser también una de las áreas en cual podemos platicar y procurar avanzar. Claro, como estamos hablando con el UNAM, el UNAM también tiene otros departamentos, incluso de pesquisa, ¿cómo se dice? Research científico, en cual podemos también alcanzar su ayuda. Gracias. Sí, señor. A mí me gustaría comentar, José Luis, que esta celebración del Día de África pues da pie a abrir nuevos intercambios y Egipto, tuvimos una reunión hace algunas semanas, hace más de un mes, con la Universidad Americana del Cairo y uno de los ponentes y después en pláticas con el embajador de Egipto, Khaled Chama, estuvimos platicando
de todas las posibilidades que tienen, por ejemplo, en medicina. Y yo creo que ahí va a ser muy, muy importante que en cuanto a investigación científica y sobre todo en las vacunas haya un mejor entendimiento entre muy interesante cómo esto que tenemos a través de conversatorios, pues pueden ir sacando nuevas modalidades de entendimiento, de seguir investigando mucho más, y a mí me parece que es muy importante el tener sobre todo contacto con esas, tanto de Egipto, en México, o de las empresas de mexicanos en Egipto, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y yo creo que este tema del COVID pues nos pega de la misma manera tanto a México como a Argentina, a Sudáfrica, a la República Árabe Saharaui Democrática, ¿verdad? Argelia, a Sudáfrica, nos está pegando bastante, y esto es un momento para poder seguir incentivando la comunicación y sobre todo el intercambio de nuestras universidades y de nuestros académicos. Sí, José Luis, dejo el micrófono y te lo paso. Gracias, doctora. Efectivamente, pues como señala el señor embajador Chama, pues el tema de la cooperación científica es clave, ¿no? Entre los países del sur, ¿no? Y no nada más en el ámbito de las ciencias, digamos, destinadas a desarrollar políticas de salida, ¿no? a este contexto de pandemia, lo que podría sugerir una cooperación específica en el área de las vacunas, sino también en el área de las ciencias sociales, ¿no? Aprender a conocer mejor nuestros puntos en común, nuestros puntos históricos en común, y los puntos culturales en los que podríamos desarrollar relaciones fructíferas de cooperación, ¿no? Entre los países de África y los países de Latinoamérica, y también a nivel bilateral, ¿no? Sí, Javier, ahí tienes la mano alzada. Sí, yo tengo una pregunta, justamente es referente a qué políticas se deben de seguir o cómo se podría facilitar la producción local de vacunas contra COVID-19 en África, para cualquiera de los ponentes que quiera responder. Bueno, sí me permite. Sí, yo entendí correctamente la pregunta sobre cómo podemos facilitar la producción nacional de vacunas. Así es. Sí, bueno, es una cuestión de recursos de investigación científica, capacidad del sector farmacéutico de hacer esta producción. También, claro, no soy un experto en áreas de mercado farmacéutico, pero depende también del mercado internacional. Tenemos algunos países que están produciendo y vendiendo las vacunas a nivel mundial. Tienen algunos países, entre ellos México y Egipto, que han hecho contratos con las empresas internacionales que producen la vacuna para la producción nacional. Ahora, tiene un otro aspecto, otro lado de este esfuerzo de enfrentar la vacuna, es también fortalecer los recursos de investigación nacional y capacidades de producción nacional. Como dice, pero que sabemos, México está en el camino de producir una vacuna nacional. También en América Latina tenemos Cuba, según que está siendo escrito en la prensa, que está en el vía de producir una vacuna nacional. También en Egipto tenemos el mismo esfuerzo. Una de las maneras como cual podemos avanzar más este esfuerzo nacional es a través de la cooperación. Claro, esto depende de varios aspectos. El mercado
nacional, el mercado regional, donde va a vender. Quiere decir, también es un emprendimiento científico, pero es también comercial, de otro lado. Lo más importante es de platicar sobre estas posibilidades, de discutirlas o qué existe como posibilidades de producción conjunta, de investigaciones conjuntas. Tenemos algunos científicos egipcios aquí en México, en algunas universidades mexicanas, que están haciendo investigaciones sobre la área de enfrentar el COVID, no necesariamente para producir vacuna, pero para otros aspectos de cómo enfrentar la pandemia y el COVID-19. Entonces, las posibilidades existen. Lo que es importante es de empezar a platicar sobre estas posibilidades para ver cuál que puede ser realizada. Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada de Guillermo Prior. Si quisiera hacernos la pregunta. Tienen que poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas porque desde ahí no se les puede abrir el micrófono. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Y hay una en preguntas y respuestas, José Luis, de Ángel Uriel. Ángel Uría Murguía nos pregunta a sus excelencias si su país tuviera la oportunidad de obtener o participar en la fase 2 o 3 de la vacuna desarrollada en México contra la COVID-19 llamada Patria, ¿tomarían esa oportunidad? De antemano, gracias. La pregunta es para mí, ¿no? Para... Ok. Bueno, claro, como dice, para cualquier oportunidad de cooperación, esto es una oportunidad de cooperación. El primer paso es de platicar, de discutir varios aspectos de esta posibilidad para ver si tiene posibilidades de forma, como dice, científica, pero también comercial, y cómo podemos avanzar esto. Mismo si la cooperación no llega al punto de la producción conjunta, tienen otras formas de cooperación también. Quiere decir, tenemos varias posibilidades. Para saber cuál de estas posibilidades que podemos tomar, es importante de discutir, de platicar, de conversar sobre estas posibilidades. Gracias. ¿Alguien más quisiera manifestarse en esta cuestión del resto de invitados? Sí, Mukhtar. El micrófono. Simplemente reafirmar que no hay ningún problema como tal para apoyarnos mutuamente. Desde luego, en el caso de mi país, somos estadísticamente probablemente una pequeña población. No obstante, los experimentos fuera del lugar de origen de la investigación también son relevantes. Y desde luego, no creo que no hay ninguna oposición, al menos en principio. Es cuestión de ver los detalles y las formas para poder lograr, digamos, experimentos en otras partes del mundo. Coadyuvar a que estas investigaciones tengan un fin. Pero en principio, no, al menos nosotros, y como bien lo decía el embajador, tampoco hay ningún inconveniente, no creo que de ningún país africano. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda alguna ha sido un intercambio muy fructífero de ideas entre los participantes a este webinario sobre el COVID-19 en África y las vacunas en el marco del Día de África en la UNAM. Y para cerrar el día de hoy vamos a presentar una actividad cultural, vamos a presentarles el cortometraje Suleimán, que esperamos que sea de su agrado. Adelante, José Luis. Hay 3 preguntas más, no sé si las lee Javier, para que tú les des la palabra. Javier, si quieres, léelas. Sí.
Bueno, sí, como la primera es de Brian Ismael y se consideran que la plataforma COVAX ha tenido el impacto que se esperaba a la hora de brindar vacunas. No sé si gustan que juntemos las 4 preguntas que están. Sí, es lo Para mejor que- que se junten las 4 y ya para que José Luis les dé la palabra, para a ver quién quiere contestar. Claro. La siguiente es de Cristian Velasco y dice, ¿qué medidas se tomarán para evitar prácticas de corrupción en la aplicación de las vacunas una vez que estén disponibles? Acaparación, venta ilegal, etcétera. De Itzel Suárez, consideran que el impacto de la COVID-19 es el mismo, menor o mayor que el virus del ébola. Y por último, de Guillermo Prior, dice, aparte del embajador de la OMU, ¿cuál es la actitud de los países participantes respecto a dejar pasar los derechos de las vacunas para poder comercializarse a mejor precio? Bueno, quién le gustaría responder a estas preguntas muy amplias? Sí, realmente no tienen que responder a todas, pueden elegir alguna de ellas. Yo creo que el doctor José Luis sería el más adecuado como experto en vacunas en COVID-19 para responder a estas preguntas. Pero en general, una de las preguntas me llamó la atención. Aquí habla sobre qué medidas se tomará para evitar prácticas de corrupción. Creo que en este caso, y como que estamos enfrentando una pandemia global realmente, las políticas aplicadas para la disponibilidad y la aplicación de la vacuna y todas las medidas sanitarias son de una naturaleza de emergencia. Por esto que creo que la parte o las pláticas de corrupción en este caso son mínimas. De vez en cuando escucha o lea en la prensa que tuve una persona que está intentando vender vacunas, que es algo que es vacunas no originales, que están no hacen nada para enfrentar la pandemia. Pero todo esto es mínimo con el esfuerzo global realmente y al nivel nacional de cada país para enfrentar esta pandemia que tiene un aspecto de emergencia nacional realmente. Entonces no hay mucho ámbito para pláticas de corrupción. Ahora, la otra pregunta sobre el impacto, si es el mismo que el ébola, menor o mayor. No tengo conocimiento científico sobre esto, no puedo responder a esta. El COVAX creo que es una buena iniciativa que necesita ser apoyada más para hacer la disponibilidad de las vacunas para los países que necesitan más. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Definitivamente, bueno, pues yo considero que la cuestión de la corrupción, pues podemos ligarla, ¿no?, a la última pregunta, ¿no?, que es la liberalización de las patentes de explotación de las vacunas, ¿no? En el momento en que pues la producción de las vacunas sí esté más alejada, digamos, a lo mejor de los estándares que señalan las que los producen ahora actualmente, pues a lo mejor se puede prestar, ¿no?, a prácticas de corrupción, pero bueno, eso es posible en cualquier otro contexto, ¿no? Y en cuanto a la pregunta del ébola, pues el impacto que va a tener el COVID-19 va a ser infinitamente superior, ¿no?, al de la epidemia del ébola. La epidemia del ébola fue una epidemia controlada, ¿sí? Hubo varios brotes en distintos momentos, pero no salió de algunos países de África,
¿no? Y no se puede medir el impacto contrastarlo con el impacto que va a tener justo la crisis posterior al COVID, ¿no? O la que ya se vive, ¿no? Desde la vigencia de la pandemia, ¿no? Y ahora en el momento de crisis que le sigue, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría terminar con esto y cederle la palabra a la doctora Girón, agradecerle nuevamente por la organización del evento y a todos los embajadores y asistentes al evento. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. Sí, efectivamente, ha sido muy enriquecedor esta plática y a mí me gustaría que fueran abriendo sus pantallas para poder sacar la foto del grupo, pero también me gustaría decir 3 cosas que me parece que son muy importantes. Uno, el papel de las Big Pharma, las grandes farmacéuticas que están teniendo el control de las vacunas en este momento, pero que debemos de reconocer que estas grandes empresas farmacéuticas tuvieron el apoyo de sus gobiernos para producir las vacunas en un tiempo récord. Si bien venían investigando desde hace tiempo nuevos virus, o sea, al final, tanto el gobierno de Estados Unidos como Alemania dieron muchísimo dinero para sacar la vacuna, y además lo interesante es cómo las farmacéuticas se han unido, ¿verdad? Se han fusionado con las empresas biotecnológicas. Y por otro lado, COVAX es una muy buena iniciativa, pero definitivamente aquí tenemos que ver que quien tuvo el dinero, pues va a querer primero satisfacer a su población, vacunar a toda su población, como lo está haciendo algunos países de Europa, el propio Estados Unidos, donde la recuperación está viniendo a pasos acelerados. Y por el otro lado, pues también está China, que ya lleva más de 465 millones de vacunas, o sea, ya puestas, la Sinovac, y que bueno, pues esto también pues es porque estos gobiernos han tenido, bueno, esa posibilidad de haber pensado en la salud, y por supuesto que ahora estamos en las manos de la India con AstraZeneca, con el Instituto Serum, está China, está el Instituto Gamaleya de Rusia, ¿verdad? Y bueno, los laboratorios de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Entonces, nuevamente, el Global South, el sur global, está en manos de 5, 6, 8 grandes farmacéuticas que están teniendo el destino de la salud de más de 7 billones de habitantes, y que de esto depende definitivamente la recuperación, además de que es un virus que vino para quedarse, es un virus por lo cual estemos vacunados o no vacunados, tenemos que seguir con las medidas de seguridad.